Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar una de las razones por las que cuesta tantísimo perder peso y a veces resulta muy fácil cogerlo. Cuando hablamos de perder peso, la mayoría de las veces, que es lo que se suele decir, come menos y muévete más. Bueno, podría ser una solución. No es la única, por supuesto, y tampoco es lo único que influye en la pérdida de peso. Es decir, si nosotros hablamos de por qué hay tanta gente a la que le cuesta perder peso, que muchas veces son personas que están sometidas continuamente a diferentes tipos de dietas de adelgazamiento y aún así tienen serias dificultades para perder peso y además después mantenerlo, tenemos que pensar que evidentemente hay algo más, ¿no?, que nos rodea, como si fuese un ente así perdido. Pues no, no es un ente. Bueno, vamos a ir viendo qué es eso que nos rodea y que nos impide perder peso con facilidad. Y os he dicho al inicio del vídeo que también nos ayuda o nos favorece el aumento de peso, pero claro, no el aumento de peso saludable, por supuesto. Lo vais a entender enseguida en cuanto os hable del ambiente obesogénico y diréis, pues eso sí que no entiendo. ¿Qué quiere decir eso del ambiente obesogénico? Quiere decir que nos encontramos rodeados de permanentemente situaciones, de personas, de facilidad para encontrar comida a todas horas, comida de baja calidad nutricional. Nos la encontramos en prensa, en películas, en todo lo que nos rodea, como que parece que eso es lo más normal, lo más habitual, y por lo tanto solemos tender a incluirlo directamente en nuestros hábitos. Aquí ya estamos evidentemente viendo cómo esa influencia externa, que ahora vamos a ir viendo poquito a poco, puede influir directamente en lo que hacemos en nuestro día a día. Como siempre ya sabéis que me encanta poner ejemplos, nos vamos a poner en diferentes situaciones, pero en general son ciertos factores que, si los analizamos, veremos cómo nos influyen muchísimo en nuestro día a día. Por un lado, tenemos los hábitos y costumbres de cada familia o de cada lugar de residencia, podríamos decir, ¿no?, dentro de nuestra familia o de nuestro entorno chiquitito, que es ese ambiente obesogénico. Pues cuando tenemos, por ejemplo, el armario lleno de galletas, de patatas fritas y de chucherías, ¿no?, por ejemplo, que podemos acceder a ellas en cualquier momento. Tengo como ganas de comer algo así, no sé, estoy aburrido. Bueno, pues voy al armario, cojo unas patatitas fritas y ¿qué ocurre? Pues que no me como un puñadito, que seguramente me voy a comer el paquete entero. Ese ambiente obesogénico externo, ¿cómo me influye en este caso? Comprando paquetes grandes. Si os fijáis, en los supermercados los paquetes pequeñitos individuales prácticamente han desaparecido de las baldas. Todo lo que se compra en cuestión de snacks, de aperitivos, de dulces, son paquetes grandes. Eso es lo que yo me llevo a casa. Por lo tanto, tengo mayores dificultades para controlar la cantidad que estoy comiendo. Si yo tengo un paquetito individual que ya siempre me va a parecer pequeño por comparación con los paquetes grandes, ¿qué ocurre? Pues que tengo una ración en ese paquete pequeñito, pero visualmente pues no me resulta atractivo porque me parece muy pequeño. Ahí es donde voy con ese ambiente obesogénico, ¿no? Todo es a lo grande. Cuando como fuera de casa no me gusta ir a un sitio en el que me sirven raciones pequeñas, por muy ricas que estén. Si tengo otro en el que me van a servir raciones más grandes por el mismo precio, voy a ir al de las raciones más grandes. ¿Por qué? Pues que si no me parece que me están timando. Entonces yo quiero ir al que me da más comida. Comida rápida. El volumen. Fijaros en cualquier calle en la que haya bares, restaurantes, el volumen de comercios o de establecimientos en los que se vende comida rápida es enorme y va creciendo paulatinamente. ¿Qué ocurre?
que lo mismo que nos sirven rápido nos lo comemos muy rápido. Es muy palatable, poco nutricionalmente poco interesante, podríamos decir, salvo contadas ocasiones, y el abuso que se suele hacer de ese tipo de comidas, bueno, pues a veces es un poquito exagerado. Tenemos más aspectos externos que nos influyen también en nuestros propios hábitos. Por ejemplo, el ambiente obesogénico siempre se rodea de un estilo de vida sedentario, por ejemplo, que tenemos actualmente. Bueno, pues vamos a decir, el tiempo de ocio o las actividades de ocio más habituales no son precisamente aquellas que nos obligan a movernos y por lo tanto que están facilitando pues que todo aquello que acabamos de citar, que hemos comido, que en una persona, por ejemplo, con una actividad física elevada, que realiza deporte, imaginaros que su tiempo de ocio es ir, por ejemplo, los fines de semana al monte a caminar entre semana y además va 1 o 2 horas a la semana al gimnasio y luego va andando a trabajar, pues evidentemente el efecto no es el mismo. Esa persona estaría influenciada en sus alimentos o ¿no? en sus ingestas por el ambiente obesogénico, pero la otra mitad de ese ambiente estaba solucionada, podríamos decir, ¿no? con esa actividad física, y entonces el efecto podríamos decir que se medio contrarresta. No es lo mejor, pero ahí tenemos, bueno, pues la balanza medianamente equilibrada. Pero claro, si en cuestión de alimentación nos dejamos influenciar por todo aquello que nos resulta poco apropiado, pues si además tenemos un estilo de vida sedentario, es como una bomba de relojería. ¿Cómo influye esto en la pérdida de peso? Que es como hemos empezado hablando en el vídeo. Evidentemente yo me pongo a dieta porque quiero bajar peso, estoy muy concienciada y voy a hacerlo todo muy bien. Además voy a empezar a salir a caminar, después iré incluyendo un poquito más de actividad física en mi día a día. Pero claro, llega el fin de semana y me llaman los amigos y venga, vamos a salir a tomar algo, y ya caen pues un par de cervezas, unas patatitas fritas de acompañamiento, luego vamos a cenar, pues ¿qué hacemos? Venga, algo rápido, pues una pizza, ya está. Pues ese ambiente obesogénico ha vuelto a caer encima mío como una losa. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que está muy instaurado en la sociedad en general y es muy difícil salir de ese tipo de ambiente. Por lo tanto, bueno, pues a veces cuando nos planteamos las pérdidas de peso o someternos a una dieta de adelgazamiento, pues tenemos que ver un poquito también todo aquello que nos rodea, que puede ser nuestra propia casa, que imaginaros que es, no sé, un miembro de la familia el que se pone a dieta y el resto está comiendo pasteles todo el día. Bueno, pues es que es imposible, o sea, la tentación está ahí delante y por lo tanto es muy, muy difícil poder llevar unas pautas nutricionales o alimentarias concretas que sean las que nos beneficien a nosotros mismos cuando lo que nos rodea nos está torpedeando continuamente con señales contrarias. El ambiente obesogénico, como se estaba contando, es algo que nos rodea continuamente y contra lo que individualmente es muy difícil ponerle freno o luchar o ir en contra, porque realmente es la sociedad en general, ¿no? O bueno, podríamos decir que se necesitan algunas políticas de salud pública para tratar de evitar o darle la vuelta a ese ambiente, y actualmente pues las tasas de sobrepeso y de obesidad son enormes. Por lo tanto, este ambiente obesogénico podría tener mucha influencia en el aumento de peso, no solo en por qué nos cuesta perder peso, que es un poquito de lo que he empezado hablando, sino en el aumento generalizado que está ocurriendo a nivel ya de salud pública. Quiero decir que hay verdaderamente problemas, o por lo menos vamos a tenerlos creo que a futuro, bastantes problemas asociados al exceso de peso en la población en general. ¿Por qué? Pues porque generalmente se asocian bastantes problemas de salud a ese exceso de peso. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer nosotros, principalmente individualmente, para evitar ese ambiente
obesogénico. ¿Vivir en una burbuja? Pues no, no podemos vivir en una burbuja, pero sí podemos tener un poco más cuidado con lo que entra en nuestra casa. Y esto no quiere decir que tengamos que ser súper radicales y decir no voy a comer nunca una patata frita. No, realmente lo que tenemos que hacer es saber en qué momento las podemos comer, saber por supuesto la cantidad también que tenemos que comer, que yo siempre sabéis que os digo que cuando compramos paquetes grandes que son más económicos, que nos resultan más cómodos, tenemos que servirnos la ración y no comer directamente del paquete, porque en ese caso no tenemos ningún tipo de control sobre la cantidad que estamos comiendo. Si nosotros a la vista tenemos galletas y chocolate, vamos a comer galletas y chocolate. Si nosotros a la vista tenemos mandarinas y plátanos, es más probable que comamos mandarinas y plátanos con más frecuencia que las galletas y los snacks, que los tenemos pues escondiditos o guardados o en un sitio incómodo para sacarlos solo cuando realmente, bueno, pues ahí vamos a tomar un aperitivo, vamos a hacer un exceso, ¿no? Así un poco especial. Bueno, pues en esos casos, evidentemente, podemos utilizar, por supuesto, snacks más saludables, como unos frutos secos. Y en ese caso, bueno, pues también vamos mejorando todo aquello que entra en nuestra casa. Un estilo de vida activo es importantísimo para mejorar la salud, para mantener el peso estable y de hecho para conseguir perder peso con mayor facilidad y no volverlo a aumentar. Es cuestión de hábitos, de costumbres sobre todo. Pero claro, si esos hábitos se van estropeando poquito a poquito, al final se nos va haciendo un poco bola. Y hemos hablado sobre todo un poco de peso, ¿no? De la facilidad para aumentarlo, de la dificultad que puede existir para perderlo, pero tendríamos que hablar también de algo que va asociado a ese exceso de peso, que sería la diabetes, la hipertensión, los niveles elevados de colesterol, todo aquello que a largo plazo pues va a ir empeorando nuestro estado de salud, que por supuesto mejor si no llega y no tenemos que revertirlo, sino que trabajamos en la prevención antes de que llegue a causar ningún tipo de daño. Así que creo que es muy importante que analicemos todos esos hábitos exteriores, ¿no? O todo aquello que nos está rodeando para ver cómo nos está influyendo, por supuesto, en nuestro peso, en nuestro estilo de vida y en nuestra salud, que es lo que a largo plazo tenemos que ir cuidando. Por tanto, espero que este vídeo pues, nos haga reflexionar un poquito. Por supuesto que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.